hace posible que vayamos dando las clases sobre el área de constitución política del Estado en cívica. Ahí está, segunda parte, estructura y organización funcional del Estado. En el caso de la segunda parte, como hemos dicho, vamos a ver cómo es la funcionalidad del Estado boliviano, cómo funciona el trabajo de los diputados, senadores, ministros y demás, cómo está organizado el país. Ahí está. Primer detallito que quiero que tomen en cuenta es el primer subtítulo de esta segunda parte, anótenlo, órgano legislativo. Así se llama entonces este primer subtítulo, órgano legislativo. Como ya les he mencionado, ¿qué es legislativo? Crear leyes. Entonces no hay mucho problema ya en nuestro tipo de vocabulario que vamos a utilizar. Ya sabemos que es para crear leyes. Entonces mencionamos el artículo 145, pero antes de entrar y meternos directamente al tema del artículo 145, quiero que le saquen una capturita a este detalle y posteriormente lo anoten. ¿Qué dice? El órgano legislativo es igual a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir órgano legislativo o decir Asamblea Legislativa es lo mismo. Ahora, la asamblea, ¿cómo está formada? Ahí hasta un signo de igualdad también, como pueden ver ustedes. ¿Qué es la asamblea? Había sido la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eso había sido entonces la Asamblea Legislativa, diputados y senadores. Si les preguntan cómo está formada o conformada la Asamblea Legislativa, ustedes buscan el inciso de Cámara de Diputados y Senadores. Retornamos al artículo 145 y justamente ahí menciona ese detallito que ustedes ya lo saben, que le han sacado capturita. El artículo 145 menciona entonces que la Asamblea Legislativa está formada por estas dos cámaras. Sencillo, ¿no, compañeras? El artículo 146, ¿qué nos menciona el 146? Bien sencillo también, chicos. El 146 nos dice esto que están observando. El número de diputados es 130. Anótenlo, no se olviden. También está en la capturita que ya han visto ustedes. Cámara de Diputados 130, senadores 36. Entonces la Cámara de Diputados tiene 130 miembros. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes el mapa de Bolivia. E imaginen lo siguiente. Repartir en 130 pedacitos toda Bolivia. De cada pedacito de esos 130, pues nos sale un diputado cuando nosotros elegimos en las elecciones nacionales. El siguiente artículo que están viendo en la lista, el artículo 148, pueden anotar, pueden tomar nota como les dije. En el 148 nos muestra lo siguiente. El número de senadores es 36. Listo, ahí está. 36 senadores entonces tenemos en Bolivia. ¿Cómo se eligen los senadores? 4 por cada departamento. Si ustedes saben matemáticas muy bien, y yo sé que saben, 9 departamentos tenemos. 9 departamentos. 9 por 4, 36. Justito nos sale 36 entonces senadores a nivel nacional. Ahí está, chicas. Sencillo, no es muy complicada la Constitución, como siempre les digo. Vamos al artículo 149. Les estoy dando perspectiva de lo más importante de la Constitución, compañeras. 149. Lo pueden subrayar si tienen la Constitución o anotar en su cuaderno. ¿Qué es lo que dice? Requisitos para ser diputado senador. Anótense requisitos, 2 puntos, y tiene 2 requisitos bien sencillos. Anótense el primero, número 1, tener 18 años de edad, como ya hemos dicho ahorita. Tener 18 años de edad hasta el día de las elecciones. Ojo, ese detallito no se van a olvidar. Hasta el día de las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes 17 años, pero quieres ser diputada o senadora, te permite siempre y cuando cumplas 18 años justo el día de las elecciones. Les vuelvo a repetir, tú tienes 17, pero quieres ser diputada o senadora, y justo tu cumpleaños cae un día antes o justo el día de las elecciones,
pues estás habilitada para ser candidata a diputado senador, aunque tengas 17, porque justo ese día cumples 18. Segundo requisito, anótense, haber vivido 2 años en el lugar de candidatura. Les vuelvo a repetir, haber vivido 2 años en el lugar de candidatura. En el lugar de candidatura. Un ejemplito, digamos que ustedes, compañeras, son del Departamento de La Paz, no sé de qué departamento sean. Pensemos que es un ejemplito, ¿no? Son ustedes del Departamento de La Paz y quieren postular para el Departamento de Santa Cruz, pero toda su vida han vivido aquí en La Paz. No les permite la Constitución ser candidatas, diputadas, senadores de Santa Cruz, porque toda la vida han vivido aquí en el Departamento de La Paz. Pero, si 2 añitos antes viajan a Santa Cruz y están 2 años antes de las elecciones allá en Santa Cruz, sí les permite la Constitución ser diputados, senadores de Santa Cruz. Entonces, dependiendo del lugar donde quieras ser candidato, tienes que vivir 2 añitos antes y pues te permite postular la Constitución. Listo. Vamos al artículo 153, que nos menciona algo bien sencillito. No vamos a leer todo el 153, sino simplemente un detallito. El primero, ¿qué dice? Algo que ustedes ya deben saber. La vicepresidenta o el vicepresidente dirige, dice, la Asamblea Legislativa. Entonces, para que me entiendan más sencillo, el jefe, el líder, el que dirige toda la Asamblea, a los diputados senadores en conjunto, es David Choquehuanca, el vicepresidente. Entonces, el vicepresidente es el que va a organizar reuniones para diputados y senadores cuando están en conjuntos. Cada uno por separado trabaja. Como ustedes ya deben saber, Andrónico Rodríguez, por ejemplo, es el presidente de la Cámara de Senadores. Él trabaja como presidente del Senado aparte. El presidente de la Cámara de Diputados también trabaja aparte, pero cuando tienen que estar en conjunto, David Choquehuanca es el líder, por decir así. Vamos al otro artículo, el 156. En el caso del artículo 156 nos dice lo siguiente: el tiempo de mandato de las y los asambleístas es de 5 años. Eso ya lo sabemos. Por si acaso, si es que no lo sabían, anótense. 5 años está el gobierno, ya sea alcalde, ya sea gobernador, ya sea presidente o diputado senador, 5 años en funciones de gobierno. Pero, ¿qué más nos dice el artículo? Pudiendo ser reelecto una sola vez de manera continua. Es decir, 5 años ha estado como diputado y le permite la Constitución otros 5 añitos más de forma directa ser candidato, y si gana, 10 años en total va a estar en funciones de gobierno. Ahí está. Eso nos está diciendo la Constitución. Después de esos 10 años, ya no le permite ser otra vez candidato. Muchos han interpretado este artículo de esta manera. 5 años ha estado y puede ser otra vez candidato, 10 en total, como les dije. Puede descansar 5 años y nuevamente volver a ser postulante otros 5 años y luego de manera continua otros 5 años más, 10. Entonces se permite, parece ser, muchos interpretan así, que la Constitución le permite seguido 2 gobiernos, uno descansa, otra vez 2 gobiernos, descansa, 2 gobiernos consecutivos. Entonces de esa manera se trabaja. Esa es la interpretación que hace varios años se ha ido manejando, aunque hoy por hoy está en una disputa un poquito legal por las cuestiones que están pasando en Bolivia. Listo, vamos al artículo 161. Dentro del artículo 161, las que tengan su Constitución van a poder ver, hay numeritos ahí al lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numeritos. No nos interesa todo, sino simplemente algunos detalles. El primero, por ejemplo, el número 4, considerar las leyes vetadas por el órgano ejecutivo. ¿Qué dice el 4 entonces? Que si el presidente no quiere firmar una ley,
los diputados senadores pueden obligar, por decir así, a aceptar esa ley. A eso se refiere el número 4. Las leyes vetadas. Vetadas significa que el presidente no lo acepta, pero los diputados senadores pueden obligarle a aceptar esas leyes, en todo caso. Vamos con otro detallito, el que me parece interesante también, es el 6, aprobar los estados de excepción. ¿Qué significa aprobar estados de excepción? ¿Qué es el estado de excepción en realidad? Se llama estado de sitio. Les vuelvo a repetir, el estado de excepción es el estado de sitio. ¿Qué es el estado de sitio? Que en tiempos de golpe de estado se menciona mucho, estado de sitio. Tiene 3 cositas bien sencillas, para que me entiendan facilito. Prohibidos reuniones públicas, es decir, marchas, protestas, está prohibido en un estado de sitio. 2, prohibidos reuniones privadas, prohibido que te estés reuniendo de forma privada en algún momento de ocultas, por decir así, y trates de conspirar en el golpe de Estado o contra un gobierno. A eso se está refiriendo estado de excepción. Prohibido reuniones privadas. Y el tercero, el toque de queda, el famoso toque de queda, es decir, caminar hasta una hora determinada. Si un gobierno podría decir solamente se va a caminar hasta las 10 de la noche, todos tendrían que acatar esa orden y los que no lo hicieran, pues van a ser arrestados. Entonces, eso como ejemplo lo hemos vivido de alguna manera, aunque no se lo ha eh, controlado suficientemente en la pandemia. Posiblemente ya tengan esa idea, ahí está la pandemia. Prohibidos reuniones públicas, privadas también, entre familias sí, pero entre otras personas no. Y también el toque de queda hasta las 6 de la tarde más o menos era, 6, 7 de la tarde y no tendrían que caminar. Listo, esos son los detallitos más interesantes e importantes de la constitución política del Estado. Sobre el tema del órgano, sobre el órgano legislativo. Listo, así de sencillo, compañeras, hemos avanzado ese tema. Subtítulo, órgano ejecutivo. En el caso del órgano ejecutivo, vamos a revisar también varios de los artículos que están mencionados ahí, desde el 165 para adelante. Listo, como ya saben, el ejecutivo significa ejecutar, hemos dicho, realizar obras, trabajos, políticas de gobierno, si quieren. El primer artículo, el 165, menciona lo que están observando ustedes en la imagen. Dice, el órgano ejecutivo está formado por estos 3 componentes, como están viendo, el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado. Entonces, tomen nota, saquen capturita. Ya sabemos cuál es el presidente actual de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Por si acaso, su segundo nombre es Alberto. Ojo, muchos aspirantes no conocen ese detallito. ¿Ya? Tienen que conocerlo ustedes. Vicepresidente también, David Choquehuanca Céspedes. Tampoco todos conocen el otro apellido del vicepresidente, Céspedes. Y en el caso de los ministros, dependiendo el ministro que les corresponde. Los que están postulando para el área militar, pues el ministro de Defensa. Y los de la policía, los que están postulando para la policía, el ministro de Gobierno, que ayer lo vimos en Plaza Murillo. Ahí está. Entonces, esos son los 2 tipos de ministerios importantes para ustedes. Listo, vamos con el artículo 166 de la Constitución. El 166, bien facilito y bien rápido les cuento. Dice, el presidente y vicepresidente los elegimos por voto. Todos sabemos eso. Menos ministros, es decir, los ministros no se los elige. Ahora, ¿cuál es el otro detallito? Hay 3 formatos para ser presidente y vicepresidente de Bolivia. El primer formato que están observando ahí en la pantallita es el 51%. Bien sencillo, todos ya conocen esta fórmula.
El partido político que gane con más del 51% o más del 50% en este caso, que llegue a tener 51, 52, 53, 60, 61, 70, qué sé yo, y es presidente directamente. Ese es el primer tipo o fórmula para ser presidente. El segundo, fíjense, si nadie alcanza el 51% de votos, si nadie alcanza, hay otra fórmula, el que tiene 40%. El que tiene 40% de votos. Es decir, el partido político que tenga 40% de votación, pero con una condición, 10% de diferencia con el segundo, ya es presidente directamente también, chicos. Un ejemplo, no sé si anecdótico, interesante, es del año 2019. El partido del MAS tenía 47% y el partido de Comunidad Ciudadana tenía 36%. Fíjense la diferencia, 10 puntos. El primero tenía 47, el segundo 36. Hay 10 de diferencia, por eso es que dijeron que el MAS había ganado la presidencia en primera vuelta en ese momento del año 2019. ¿Listo? Ahí está el ejemplito, ahí está el detalle. Vamos al tercero. Si nadie alcanzó el 51 ni el 40, pues directamente segunda vuelta. Es decir, la segunda vuelta va a ser entre el primer y segundo lugar en competencia. Y ahí ya no cuentan porcentajes, ya no necesitan 51, 40, nada, sino directamente se cuentan la mayoría de votos. El que tenga mayor porcentaje de votos, perdón, mayor cantidad de votos, ese es presidente de Bolivia. Ahí está, ese es el artículo 166. Vamos al caso del artículo 167. Anótense, requisitos. Igualito que el ser diputado o senador tiene requisito, también para presidente y vicepresidente hay requisitos. Y son dos también. El primero, anótense, tener 30 años al día de las elecciones. Tener 30 años al día de las elecciones. Entonces, imagínense, lo mismo se repite. Si una persona tiene 29 años, pero quiere ser candidato, puede serlo siempre y cuando su cumpleaños sea unos días antes o justo el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque va a tener 30 si gana las elecciones y va a ser presidente o vicepresidente. El segundo requisito, haber vivido en Bolivia 5 años. Haber vivido en Bolivia 5 años. No significa en cualquier momento, sino 5 años antesito de las elecciones. Si alguien quiere ser candidato de Bolivia, pues tiene que quedarse a vivir aquí en Bolivia 5 años, un gobierno entero, para poder acceder a la presidencia o vicepresidencia. Listo, eso es el artículo 167. Vamos al artículo 168, que es el ya mencionado 5 años de gobierno, pudiendo ser reelecto o reelecta de forma continua una sola vez. Lo mismo que les expliqué de los diputados senadores, lo mismo funciona para presidente, vicepresidente. 5 años en gobierno, puede ser candidato, si gana 10 en total. Listo. Vamos al otro artículo. En el caso del artículo 169, le pueden sacar una capturita. Ahí está explicando en totalidad lo que es justamente el artículo 169. ¿De qué nos habla? De la jerarquía dentro del gobierno. El presidente está a la cabeza. Si renuncia, el vicepresidente es presidente de Bolivia. Pero si los dos renuncian, el presidente de la Cámara de Senadores llega a ser presidente de Bolivia. Si los tres renuncian, el presidente de la Cámara de Diputados puede ser presidente de Bolivia. Pero hay un detallito, ahí está muy clarita la explicación, pero un detallito acerca del último. El presidente de la Cámara de Diputados no puede ser presidente
por 2 o 3 años o más de 5 meses, 6 meses, no. Lo único que le permite es 3 meses. ¿Qué quiere decir? Imagínense que toditos renunciaron, menos el de diputados. El de diputados lo que tiene que hacer es llamar a elecciones y en el plazo de 3 meses, 90 días, ya hay nuevo presidente. Eso es la solución en el último paso. El artículo vamos a ver, 170, sí, el 170, vamos a mencionar el 170. Los que tengan la Constitución puede ser mejor todavía, pero se los leo de todos modos. Dice, la presidenta o el presidente del Estado cesará en su mandato. Es decir, ¿por qué motivos puede un presidente o una presidenta o un vicepresidente dejar de ser presidente? Uno, por muerte. Ya todos entendemos ese detalle. Pues si la persona fallece siendo presidente, pues deja de ser presidente, ya sabemos. La segunda fórmula dice, por renuncia. Si renuncia el presidente, pues dejó de ser presidente. El tercero, por ausencia o impedimento definitivo. ¿Qué significa ausencia? Imagínense que un presidente X sale del país y ya no quiere retornar. No quiere saber sobre las funciones de presidente y pues dejó el cargo ya instantáneamente porque ya hay ausencia del presidente. Entonces, deja de ser presidente y el vicepresidente ya es nuevo presidente de Bolivia. Otro, por sentencia. Ahí en el artículo 170 está todo explicado por si acaso. En el 170 les digo. Sentencia. Es decir, se puede juzgar a un presidente o vicepresidente y se lo puede meter a la cárcel. Si está en la cárcel, pues no puede dirigir el país desde la cárcel. Automáticamente deja de ser presidente o vicepresidente. Listo, vamos con el último, revocatoria de mandato. En el caso de la revocatoria de mandato, se refiere a un referéndum. Lo que ya les dije, el referéndum es una pregunta a la gente diciéndole, ¿usted acepta que el presidente siga siendo presidente, sí o no? Si la mayoría dice sí, pues continúa. Si la mayoría dice no, hipotéticamente, pues ahí tiene que renunciar el presidente ese mismo día. Listo, compañeras, esos son los temas importantes dentro del órgano ejecutivo. Un último detallito, el artículo 172, para ir cerrando un poquito. En el artículo 172 nos menciona lo siguiente. El numeral 17, los que tengan la Constitución o en sus apuntes, anótenlo, lo van a revisar después, tal vez lo tienen en forma virtual en sus celulares, pues lo van a revisar. Del artículo 172, el numeral 17, dice, designar y destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Y justamente eso es lo que hemos visto el día de ayer. El presidente puede colocar, dice, como comandante a alguien o lo puede destituir, lo puede sacar como comandante del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Ahí está. Entonces, a eso se está refiriendo en el caso del poder, vamos a decir, de la función del presidente. El 18 no es diferente. El numeral 18 dice designar y destituir al comandante general de la Policía Boliviana. Entonces, al general de la policía, también el presidente lo puede colocar en el cargo, como lo puede sacar del cargo también. Esos son los detallitos principales para ustedes que están postulando para el área militar policial. El 19 es también interesante, proponer a la Asamblea Legislativa los ascensos a general de Ejército, Fuerza Aérea, división, brigada, almirante, vicealmirante, contraalmirante, general de la policía, de acuerdo a informes de sus servicios. ¿Qué quiere decir? Que el presidente puede proponer el ascenso de las Fuerzas Armadas o de la Policía Boliviana, dependiendo los informes. Incluso tal vez, me aventuro un poquito a decir, tal vez incluso puede mencionar nombres, tal vez ahí el presidente, para que puedan
ascender directamente o de acuerdo a los informes que tenga. Vamos con el último detallito que me parece interesante también. El 25, el numeral 25 del mismo artículo menciona el título que tiene el presidente. Capitán General de las Fuerzas Armadas. Listo. Ese es el título que tiene. Capitán General de las Fuerzas Armadas. Si fuera presidenta, pues capitana. No es un término habitual en el lenguaje, pero la Constitución habla de igualdad de género. Capitana General de las Fuerzas Armadas, si fuera el caso. Listo, compañeras, así terminamos el tema de el órgano ejecutivo. En el caso del órgano judicial, mucho más sencillo. Ya no vamos a mencionar mucho los artículos, les voy explicando más facilito el tema este del órgano judicial. Anótenlo como subtítulo, ya que en realidad dudo que les pregunten el artículo exacto de, por ejemplo, la jurisdicción agroambiental. No creo les pregunten sobre ese detalle. Sí les pueden preguntar tal vez por el contenido, por la definición, que es otra cosa, pero ya sin artículos. Ahora sí, vamos. De derecha a izquierda, más o menos, vamos a ir viendo. De derecha, es decir, las jurisdicciones. Como están viendo, hay 5 círculos. El órgano judicial entonces tiene 5 partes. La primera parte es la jurisdicción ordinaria que están observando en primera línea. ¿Qué significa jurisdicción, compañeras? Lugar de justicia. Esito significa jurisdicción. Lugar de justicia. Entonces, como tenemos 3 jurisdicciones, son 3 apartados, 3 lugarcitos de justicia. El primero dice ordinario. Si ustedes se van al diccionario o a su mente directamente, ¿qué significa ordinario? Muchos van a tener la idea esta. Ordinario significa común, ordinario significa habitual o incluso normal. ¿A qué se refiere esto? Los delitos que trata la jurisdicción ordinaria, anótense, son delitos comunes. Les vuelvo a repetir. La jurisdicción ordinaria trata delitos comunes. Delitos comunes. Ahí está. ¿Cuáles son los delitos comunes? Lo que ustedes conocen y escuchan a diario, por televisión, por radio, por TikTok, por Facebook, YouTube, qué sé yo. Ustedes han podido escuchar seguramente delitos como homicidio, asesinatos, violaciones, feminicidios, lamentablemente. Entonces, a eso se está refiriendo con jurisdicción ordinaria. Trata ese tipo de temas comunes para nosotros que los escuchamos a diario. El segundo tipo de jurisdicción, anótense, jurisdicción agroambiental. En el caso de lo agroambiental, también está sencillo. Delitos contra el medio ambiente. Listo, con ese detallito ya hemos entendido todo. Delitos contra el medio ambiente. Es decir, puede ser una quema de un bosque y la persona que haya iniciado pues va a ser culpable en un proceso y lo van a meter preso. O puede ser biocidio, lo que hemos visto tal vez en algunas noticias últimamente, como un cachorro que han disparado en Santa Cruz, por ejemplo, o casos de asesinato muy duro, por decir, a animalitos en cualquier condición. Entonces, a eso se está refiriendo con jurisdicción agroambiental. El último, jurisdicción indígena originaria y campesina. ¿Qué significa? Bien sencillito. La justicia comunitaria. Anótense, justicia comunitaria. ¿A qué se refiere específicamente con justicia comunitaria? Justicia de las culturas. Más sencillo todavía. Justicia de cada pueblito, de cada comunidad en Bolivia. ¿Ustedes habrán escuchado alguna vez esto? Si una persona, por ejemplo, imaginaria, roba algo en una comunidad, en un pueblito, no lo van a someter a un proceso judicial, llevarlo al juez, no, es mucho proceso, mucho lío, por decir, para las personas en la comunidad. Lo que hacen es directamente agarrar a la persona, le obligan a devolver lo que ha robado
le dan muchas veces aquí en el altiplano, por ejemplo, de chicotazos, o en lugares como el Chapar, alguna vez escuché, los amarran, por ejemplo, o están hasta mediodía ahí, en el sol tremendo y demás, o puede ser cualquier otro tipo de castigo. Aquí en el altiplano, aparte de darle de chicotazos, le dicen que haga 500 o 1000 adobes por lo que ha hecho. Y al final sueltan a la persona. Entonces, ese es el tipo de justicia, a diferencia de la justicia aquí en las ciudades. En las ciudades lo que hacen es agarrar a la persona, hacerle un proceso y pues lamentablemente a la cárcel, ¿no? Y una persona imaginaria, pues a la cárcel. Esos son los tres tipos de justicia, compañeras. Jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las culturas. Vamos al siguiente que nos vamos a saltar en este caso, es el Consejo de la Magistratura. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Bien sencillito. Vamos a anotar lo siguiente. Su trabajo es el régimen disciplinario. O si quieren más facilito, el control. ¿Qué es lo que va a controlar? A los dos primeros tipos de jurisdicción que ya hemos mencionado. A la jurisdicción ordinaria y agroambiental. A los dos va a ir controlándolos. Vamos a decir en forma de broma, si se portan mal, pues los van a disciplinar. Y es literal, compañeras. Si algún juez hace una mala sentencia o ha recibido dinero o corrupción, pues le van a hacer un proceso a ese juez y lo van a disciplinar, lo van a echar del órgano judicial. A eso se refiere con el Consejo de la Magistratura. Sirve entonces para controlar y disciplinar. Vamos con el último círculo, Tribunal Constitucional Plurinacional. Y es también bien sencilla la definición. ¿Para qué sirve el Tribunal Constitucional? Cuida la Constitución. Ahí está, bien sencillo, cuida la Constitución. Ahora, ¿cómo es que cuida la Constitución? Cualquier tema a nivel nacional, qué sé yo, el presidente interpreta la Constitución de una manera, pero un diputado o un senador dice que lo que el presidente ha dicho está mal, está equivocado. Entonces se hace todo un problema a nivel nacional, pues le van a preguntar a los del Tribunal Constitucional qué opinan ellos. Si ellos dicen que la Constitución se interpreta de esta manera o de esta otra manera, ellos lo van a solucionar. A eso se refiere con cuidar la Constitución. Un ejemplito bien sencillo les doy. El año 2020, Yanine Áñez era presidenta de Bolivia y no había nuevo presidente. Entonces, como no hubo elecciones, ¿qué es lo que le preguntaron al tribunal? ¿Puede seguir siendo Yanine Áñez presidenta de Bolivia? ¿Sí o no? Y el tribunal dijo sí. ¿Por qué? Porque todavía no hay presidente de Bolivia. Recién se iba a llamar a elecciones. Entonces, forzosamente el tribunal dijo sí se puede permitir a Yanine Áñez ser presidente de Bolivia. Ahí está el ejemplo. Tenemos 6 minutitos, terminamos rápido esto. Órgano electoral, el último órgano. Tampoco les voy a dar artículos. Ahí está bien sencillito también. Vamos a comenzar desde abajo. Tribunal Supremo Electoral. Como se sobreentiende, compañeras, es la cabeza de todo el órgano electoral. Por eso dice Tribunal Supremo. Es la cabeza de todo el tribunal, perdón, de todo el órgano electoral. Es el que organiza las elecciones a nivel nacional. ¿Cuánto es el número de miembros? Anótense 7. Es decir, 7 son las cabezas del Tribunal Supremo Electoral. 7. De los 7, por si acaso hay un detallito, uno es posesionado por el presidente. Es decir, uno es elegido directamente por el presidente. Les vuelvo a repetir, de los 7, uno es elegido por el presidente.
Ahora, hay otro detallito más. De los 7, 2 tienen que ser de carácter originario, indígena. Es decir, de los 7, 2 tienen que ser de alguna cultura. Puede ser quechua, aymara, guaraní, mocetén, afroboliviano, depende. 2 forzosamente tienen que ser de alguna cultura. Son requisitos que han colocado. Vamos al segundo círculo. Tribunal Electoral Departamental. ¿Qué significa? Bien sencillo también. En cada departamento hay un tribunal. Más facilito, compañeras. En cada departamento hay una oficina del órgano electoral. Eso está diciendo. En Pando existe, en Santa Cruz, en Oruro, en Tarija, etcétera, hay una oficina que se llama Tribunal Departamental. Vamos al tercero. Juzgados electorales. ¿Qué son los juzgados electorales? Tal como se entiende, son jueces, pero ellos no trabajan todos estos años, solo trabajan el día de las elecciones. Ahora, en realidad son jueces de verdad, es decir, son jueces del órgano judicial que hemos visto hace ratito. Son elegidos rápidamente como una especie de sorteo, son elegidos para ser jueces el día de las elecciones, para que trabajen el día de las elecciones. ¿En qué trabajan? Para defender los derechos y las garantías de las personas. Para eso nada más están ellos. Trabajan, por decir, abren las oficinas. Sabemos que el día de las elecciones nadie trabaja, salvo estos jueces que están para cuidar los derechos y las garantías de las personas. Vamos al cuarto círculo. Jurados de las mesas de sufragio. Los jurados de las mesas son los ciudadanos. Si ustedes tienen 18 y si es que hay elecciones para jueces este año, posiblemente se va a aperturar la posibilidad de que ustedes ingresen como jurados de mesa. ¿Cuál es la estructura de los jurados de mesa? Bien facilito. Son 3. Presidente, secretario y vocales. Presidente, secretario y vocales. Esos son los 3 componentes, vamos a decir, de los jurados de las mesas. Y como les vuelvo a repetir, son ciudadanos. Vamos con el último, notarios electorales. Los notarios electorales, por si acaso, son abogados de carrera. ¿Para qué sirven dentro de las elecciones? Solo para coordinar, solo para ayudar al tema de las elecciones. Es decir, son los que van a ayudar a los jurados el día de las elecciones. No hacen nada más, solo ayudan, cooperan si quieren y van a mandar los resultados al Tribunal Supremo Electoral cuando terminen las elecciones. Para eso son nombrados los notarios electorales. Listo, compañeras, hasta ahí hemos revisado lo más importante de la segunda parte de la Constitución. El día de mañana vamos a ingresar directamente al tema de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. El día de mañana vamos a ir conversando si hay más compañeros, si toditos son para las Fuerzas Armadas o solamente para la policía, y vamos a tener que leer solamente el capítulo que nos corresponde. Si toditos son para policía, pues solamente para policía, o si Fuerzas Armadas, para ese detalle. Entonces, el día de mañana nos vemos. Bendiciones, compañeras.